Samsung. Bueno, buenas tardes. Le damos bienvenida a todos a este nuevo Ateneo Interhospitalario de la SAO, en este caso el correspondiente al mes en curso, que es el mes de abril. Como es tradición en la Sociedad Argentina de Oftalmología, este tipo de ateneos se realizan los terceros miércoles de cada mes, hace décadas ya, hace casi 100 años. Y bueno, en esta oportunidad nos van a acompañar 4 instituciones, que son la Clínica Oftalmos, cuyo director médico es el profesor Alessandrini, el Hospital de Clínicas, cuyo jefe del servicio es el profesor Charadía, el Hospital Oftalmológico Malvinas Argentinas, cuyo jefe del servicio es el doctor Carlos Assad, y el Centro Oftalmológico del Norte de Salta Capital, cuyo jefe del servicio son Martín Nasser y Nieto Valverdi Nazareno. Posteriormente a la presentación del Ateneo, vamos a dar curso a los asuntos centrados y la mesa redonda, que en esta oportunidad va a ser los temas de párpados y vías lagrimales, cuyos coordinadores son Paula Holzman y Juan Pablo Aldecoa. En primer lugar va a presentar la Clínica Oftalmos un caso que se denomina distrofia macular viteliforme del adulto, cuyo autor es el doctor Fernando Vera y presenta él mismo. Ya le damos el uso de la palabra. Fernando, te escuchamos. Bien, ¿me escuchan ahí? Bueno, buenas tardes. ¿Se comparte mi pantalla? Sí, doctor. Bien, perfecto. Bueno, buenas tardes con todos. Muchas gracias por la asistencia ante todo. Voy a hablarles sobre la distrofia macular viteliforme del adulto, el cual presentamos... Bien, presentamos hace un año más o menos un caso clínico de femenino de 87 años que acude por disminución de agudeza visual en ambos ojos de varios meses de evolución, donde el único antecedente patológico de importancia era hipertenso y el antecedente oftalmológico que era pseudofáquico desde el año 2008. Tenemos que el examen oftalmológico, su agudeza visual mejor corregida estaba en 20/40 con un Amsler alterado, donde la diametroscopía estaba dentro de lo normal, por lo que decidimos realizar un fondo de ojo. Al encontrar el fondo de ojo lesión foveales redondas bien simétricas, por lo que decidimos realizar imágenes multimodales, en la cual nos muestran la retinografía, nos muestran lesiones foveales de color amarillo muy simétricas, en la cual vemos una angioretinografía observando en tiempos tardíos una tinción de hiperfluorescencia a nivel foveolar. Le hicimos un OCT a este paciente, el cual se observa una lesión en tipo de domo, tipo en forma cúpula, subfoveal entre membrana limitante externa y EPR, alterando así el grosor macular central. Donde pensando en diagnóstico diferenciales, observamos la DMRE, la serosa central, la enfermedad de Best y la enfermedad viteliforme del adulto. Por las características clínicas de la enfermedad, como se presentó, y la edad del paciente, diagnosticamos a este paciente como viteliforme del adulto, donde el doctor Donald Gass los describió por primera vez
en 1974, con patrones clínicos muy similares a la enfermedad de Best, ambas siendo autosómicas dominantes, pero diferenciándose en la edad de presentación, que por lo general suele ser de cuarta a sexta década de vida, y su electroculograma siendo normal o subnormal, pero muy bajo el índice de Arden. Donde ocurre una mutación del gen PHP2 que altera la proteína RDS periferina, que es la que participa en el metabolismo de los segmentos externos de los fotorreceptores, alterando así su fagocitosis, y donde pueden presentarse con alteraciones visuales como disminución de agudeza visual, metamorfoxias y miodesoxias. Suele ser bilateral y la lesión característica es una lesión subfoveal, amarilla redondeada u oval, que por lo general de tamaño puede ser de 1/3 de diámetro de disco y tiene una mancha pigmentaria central. Gass los clasificó en estadios, en la cual se manifiesta en la etapa viteliforme la acumulación de lipofusina entre la membrana limitante externa y el EPR. Esta acumulación de lipofusina va a sufrir una liquefacción, donde se va a alojar en una parte de la mácula, alterando así el EPR adyacente y produciendo una fragmentación de los segmentos externos de los fotorreceptores y dejando un espacio hiperreflectivo. Al avanzar el estadio, esta lesión se va a aplanar y va a producir una absorción de la lipofusina, aplanándose la lesión y produciendo el estadio vitelirruptivo, siendo el inicio del estadio atrófico, donde se va a evidenciar una atrofia geográfica del EPR. Tenemos que Yoshihiro en uno de sus papers describió las imágenes multimodales que pueden servirnos en el estudio de esta enfermedad, donde podemos evidenciar la lesión característica bilateral en la retinografía, y siendo así en la autofluorescencia observando una lesión hipoautofluorescente rodeado de un anillo hiperautofluorescente. Tenemos en la angioretinografía en tiempos tardíos una acumulación de la fluoresceína, dando hiperfluorescencia a nivel foveolar, y la lesión característica en forma de domo o cúpula entre la membrana limitante externa y el EPR, produciéndose así en esta OCT la liquefacción de la lipofusina y produciendo un espacio hiperreflectivo, el cual estaría en un estadio de pseudopopio. Coincidencialmente estaba preparando esta presentación y acudió a la clínica un paciente el día lunes con masculino de 65 años con una agudeza visual en ambos ojos de 6 décimas. Siendo diagnosticado hace 10 años viteliforme del adulto, presentando en la retinografía lesiones características de esta enfermedad muy asimétricas, y al realizarle el OCT nos dimos cuenta que su estadio de la enfermedad era la vitelirruptiva, produciendo una disrupción de los fotorreceptores y alterando el EPR adyacente a la lesión, el cual luego de esto va a pasar a un estadio atrófico. Tenemos que en el julio del 2019, presento el tercer caso clínico, veníamos controlando a una femenina de 66 años con agudeza visual en ambos ojos de 6 décimas, con diagnóstico de viteliforme del adulto en el ojo derecho, observándose la lesión viteliforme entre la membrana limitante externa y el EPR, y estos pacientes suelen presentar adhesiones vitromaculares anormales en esta etapa de la vida, donde por pandemia dejó de controlarse y acudió a inicios de este mes, justo el 4 de abril del 22, por disminución de agudeza visual súbita en el ojo izquierdo, donde evidenciando que tenemos la lesión característica por OCT, pero ya por tracción vitromacular, habiéndose producido un agujero macular de espesor completo. Tenemos que en el caso de que se produzca neovascularización coroidea secundaria a distrofia foviomacular viteliforme del adulto, los antiangiogénicos pueden ser de gran ayuda, donde demostrando ambos estudios que de 3 meses a 1 año de tratamiento
a los 3 meses la agudeza visual mejoró alrededor de 3 líneas estadísticamente, y por espesor macular central, al haber culminado el año de tratamiento, mejoró alrededor de 60 micras de grosor. Tenemos como conclusión y como tener siempre en mente que es importante diferenciar entre la degeneración macular relacionada a la edad con la vitiliforme del adulto, y que la forma de presentación más frecuente suele ser las avanzadas, como la vitilirruptiva y la atrófica, por la significancia en la agudeza visual del paciente. Y es siempre importante explicar al paciente la enfermedad y los estadios en que se encuentra, y de esto es muy importante hacer el control y por esto el seguimiento. Y tener en mente que los antiangiogénicos suelen ser de bastante ayuda en etapas de neovascularización coroidea. Bueno, muchísimas gracias. Por falta de tiempo, en realidad solo presenté 3 casos, pero tenemos alrededor de 7 casos en la clínica, los cuales puedan ser publicados en un futuro en la revista de la Sociedad Argentina Oftalmológica. Gracias, Fernando. Vamos a dar paso ahora al discutidor en carácter de experto, que es Luis Torres. Luis. ¿Qué tal? Buenas noches. Primero quería agradecer la invitación a la Sociedad Argentina de Oftalmología. Felicitarte, Fernando, porque fue una excelente presentación. Primero, decir que no son casos muy típicos, y algo importante de todo esto es que la evaluación oftalmológica es muy importante, y más cuando el paciente tiene alguna afección en la retina, hacer el fondo de ojo. Muchas veces nos quedamos con el OCT, pero acá Fernando llegó al diagnóstico realizando el fondo de ojos, viendo esas lesiones redondeadas, blanco-amarillentas, bilaterales, esa simetría sí que tienen, y a partir de eso sí ayudarse con los estudios complementarios de las imágenes multimodales. Muy importante la autofluorescencia, ¿sí? En estos casos se va a ver una hiperautofluorescencia con un patrón en anillo, que es por los depósitos de lipofuscina. El caso que mostraste con la neovascularización, generalmente se da en la etapa de atrofia, ¿sí? Cuando se genera la neovascularización, y la realidad es que hay distintos papers que dicen que es de un 10 a un 20%, y el tratamiento está perfecto, es con antiangiogénicos, pero siempre y cuando haya asociado a neovascularización, ¿sí? Porque no es poco común de ver que estos pacientes vienen como ya diagnosticados con membranas neovasculares y solamente es ese depósito viteliforme subfoveal que tienen. El electroculograma, como bien dijiste, puede dar absolutamente normal o un patrón subnormal, y lo más importante es que esto es un grupo etario de 40 a 70 años, entonces muchas veces nos podemos equivocar con una DMAE, por ejemplo, que es el diagnóstico diferencial más importante con estos pacientes, ¿sí? Con respecto al caso 3, me parece que es una lesión viteliforme adquirida secundaria a una atracción vitreomacular. Eso, Fernando, después fíjate, se ve muy bien, ¿sí? Pero tenés un caso muy interesante ahí también. Nada, me parecen muy buenos los mensajes que dejaste, esos mensajes que nos tenemos que llevar. No es una patología típica, no todo lo que vemos es una DMAE en un paciente de 60, 70 años, ¿sí? Hacer el fondo de ojo, ver este tipo de lesiones, y la verdad que te felicito, muy buena la presentación. Gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Vera y doctor Torres. Vamos a pasar entonces al caso del Hospital de Clínicas, cuyo jefe de servicio es el doctor Pablo Chiaradía. El caso retinitis extensa de reciente aparición. Los autores, la doctora Virginia Vitar y Ariel Schlein. La presentadora es la doctora Virginia Vitar, tenés la palabra. Bueno, muchas gracias por la invitación. Voy a compartir pantalla. Bueno, como bien dijeron, la presentación se denomina retinitis extensa de reciente aparición. Se trata de un caso de una mujer de 34 años que concurre a nuestra guardia, cuyo motivo de consulta fue el de presentar un ojo rojo con disminución de la agudeza visual de 4 días de evolución. Durante el interrogatorio, la paciente no refería ningún antecedente oftalmológico ni patológico conocido por la misma. Al realizar el examen oftalmológico presentaba una agudeza visual sin corrección del ojo derecho de 2 décimas y del ojo izquierdo de 10 décimas. En el ojo derecho no mejoraba con estenopeico.
Y al realizar el test de Amsler, presentaba el ojo derecho un test de Amsler alterado y en el ojo izquierdo conservado. Continuamos con el examen físico, y al realizar la biomicroscopía se puede ver en este corte de sección óptica, además de presentar una inyección conjuntival, más a predominio nasal, se pueden observar unos precipitados retroqueráticos finos, los cuales se disponían formando el triángulo de Arlt. Sumado a ello, la paciente presentaba una reacción en cámara anterior de 3 cruces, cristalino transparente y una vitritis anterior de 2 cruces. Continuando con la presión intraocular, el ojo derecho presentaba una presión de 5 milímetros de mercurio y el ojo izquierdo de 11 milímetros de mercurio. Al continuar y examinar el fondo de ojo, se podía observar que el ojo izquierdo no presentaba alteraciones, pero sin embargo el ojo derecho, el cual presentaba ya una disminución y una reacción en cámara anterior, se podía observar que presentaban estas lesiones blanco-amarillentas, multifocales, las cuales eran confluentes y estaban acompañadas de una intensa vitritis, aproximadamente de 3 cruces. Ante lo cual estamos ante la presencia de una paciente que era una paciente inmunocompetente, lo que suponíamos en el momento, y acompañado de esta reacción intensa en cámara anterior, más una intensa inflamación en la cámara posterior, sumado a las lesiones multifocales de retinitis que presentaban, nuestra primera sospecha diagnóstica en el momento fue de una necrosis retinal aguda. Basándonos en la bibliografía, recordemos que esta patología se da más frecuentemente en pacientes inmunocompetentes, cuyos agentes más frecuentes son el virus del herpes simple y el virus de la varicela zóster, y los pacientes refieren, o el motivo más consultado más frecuentes es visión borrosa y un dolor asociado. Continuando y aplicando los criterios diagnósticos de la necrosis retinal aguda propuestos por Holland en el año 1994, y aplicando a este caso vamos a proponer lo siguiente. El primer criterio, que es el presentar una ovitis anterior intensa y vitritis, este fue un dato positivo en nuestro caso. El segundo, uno o más focos aislados de necrosis retiniana periférica, los cuales se presentaban como infiltrados blanco-amarillentos profundos, de bordes bien definidos, era otro dato positivo para este caso. Progresión circunferencial de la afección retiniana cumplía con nuestro paciente, y en el criterio de vasculitis retiniana oclusiva, incluido arteritis, no presentábamos, era un dato negativo. Y el último criterio, progresión rápida de la enfermedad en ausencia de tratamiento, no lo podíamos aplicar en este momento del caso. Con todo ello, interconsultamos con clínica médica, tomamos una muestra de cámara anterior para PCR, pedimos un laboratorio, tanto infectológico como reumatológico, completo en la paciente. Con todo ello, iniciamos el tratamiento, siempre en conjunto con el servicio de clínica médica. Iniciamos aciclovir endovenoso, una dosis de 10 miligramos por kilo cada 8 horas, corticoides tópicos y atropina al 1%. Nos vino los resultados del ELISA, el cual era un HIV positivo. Entonces en este momento ya se nos cambió el paradigma de la paciente, pasando de una paciente inmunocompetente a presentarnos ante una paciente inmunodeprimida. Con todo ello decidimos reevaluar el examen del fondo de ojo y veíamos esta papilitis. A su vez empezamos a ver una lesión cicatrizal hiperpigmentada sobre la arcada temporal inferior, y empezamos a continuar con nuestra evaluación. Podíamos observar estas lesiones blanco-amarillentas, multifocales, confluentes, asociadas a la cicatriz hiperpigmentada, hacia el sector temporal, pero hacia el sector nasal podíamos observar esta lesión que no la habíamos visto previamente, que era una lesión blanquecina, de aspecto granular, en los cuales pudimos ver cómo los vasos pasaban por encima de la misma. Entonces, con todo ello, estamos ante una paciente en cuyo fondo de ojo veíamos hacia el lado temporal lesiones blanco-amarillentas, confluentes, y hacia el lado nasal veíamos esta lesión blanquecina de aspecto granular. Entonces la pregunta era si estábamos ante una retinitis de una misma etiología o de etiología mixta. Con todo ello, basándonos en la bibliografía y revisando los papers, podemos ver este paper que nos explica sobre las manifestaciones en el segmento posterior de los pacientes con HIV-Sida. Presenta el citomegalovirus, el cual es una infección oportunista ocular más frecuente en este tipo de pacientes, cuya infección puede ser inicial y define al SIDA en un 1,8 a un 3% de los pacientes, y ocurre en pacientes cuyo recuento CD4 es de 50 células por microlitro. Presenta dos tipos de formas clínicas, una forma indolente y una forma fulminante. En la forma indolente se caracteriza por ser una lesión granular en la retina periférica, a menudo con poca o ninguna hemorragia asociada.
A diferencia de esta, la toxoplasmosis en los pacientes inmunocomprometidos, a diferencia de los pacientes inmunocompetentes, en estos es a menudo bilateral, multifocal y no asociado con cicatrices corolitinianas. De hecho, muchas veces es una infección primaria y no una reactivación de la misma. La inflamación intraocular suele ser más severa y la vitritis y la iritis son hallazgos clínicos asociados comunes a esta patología. Continuando con la revisión de los papers, se basó en examinar a pacientes que en un primer momento eran diagnosticados como una retinopatía por citomegalovirus y posteriormente fueron diagnosticados como una retinopatía por toxoplasmosis. Entonces se basaron en ver cuáles eran aquellos factores que nos ayudaban a distinguir las lesiones en el fondo de ojo de otra patología. Entonces concluyeron que en aquellas lesiones por retinocoritis toxoplásmicas eran lesiones de necrosis de espesor completo, gruesas y densamente opacas, que presentaban un aspecto blanco amarillento, bien delimitadas, de bordes lisos y suaves, sin hemorragias y presentaban una marcada reacción inflamatoria en cámara anterior y in vitro, lo cual era un dato muy relevante. A diferencia de estos, las lesiones por citomegalovirus son lesiones que presentan una opocificación granular seca de la retina, los bordes son más irregulares y presentan mínima inflamación asociada. Entonces, a su vez, uno de los casos estudiados en este paper presentaban y tienen en cuenta que aquellas lesiones, tanto por CMV como por toxoplasma, pueden coexistir en pacientes inmunosuprimidos, pudiendo estar presentes en el mismo tiempo o en tiempos diferidos en el mismo ojo. Este otro paper está basado en la revisión de casos en los cuales presentaban pacientes con toxoplasmosis de forma típica, los cuales se asemejaban muchísimo a una necrosis retiniana aguda. Y esos son los pacientes inmunocomprometidos, que tienen un mayor riesgo de presentar estas formas atípicas, que son mucho más extensas, multifocales, y en los cuales la aplicación y el uso de los anticuerpos intraoculares o una PCR de humor acuoso van a ser muy útiles para el diagnóstico. Por todo eso, siempre hay que tener en cuenta que en aquellos pacientes que sean inmunosuprimidos y que tengan lesiones multifocales, siempre hacer el diagnóstico diferencial con una necrosis retiniana aguda. El resultado, volviendo a nuestro caso, el resultado del HIV fue de una carga viral de 17.103 copias con un CD4 de 32, la IgG para CMV fue reactivo, como así también para toxoplasmosis, y la PCR del humor acuoso nos dio positivo para toxoplasmosis, lo cual era un dato muy importante. Con todo ello pudimos concluir que estamos ante la presencia de un caso de una retinitis de etiología mixta en el contexto de un paciente inmunocomprometido de etiología de CMV y toxoplasmosis. Entonces la conducta fue virar el tratamiento, pasar a ganciclovir 250 miligramos por día, TMS y sulfametoxazol, leucovorina, iniciamos conjuntamente el tratamiento TARD junto con el servicio de clínica médica, y a su vez un dato positivo, y hay que tenerlo muy en cuenta, que en estos pacientes es muy importante pedir un ataque de encéfalo, debido a que son pacientes, en los pacientes que tienen SIDA más alguna afección intraocular, son aquellos pacientes que tienen entre un 25 y un 50% de presentar alguna afección intracraneal por toxoplasmosis. Post tratamiento, la paciente finalizó con una agudeza visual en ambos ojos de 10 décimas, y en el fondo de ojo se podía observar cómo la vitritis había disminuido. Hacia el sector temporal que presentaba esta lesión compatible con toxoplasmosis, ya se presentan algunas lesiones más atróficas, de bordes hipertróficos, y hacia el ano nasal que presentaba la lesión compatible con citomegalovirus, presentaba una lesión también atrófica y más hipopigmentada. Con todo ello, este caso nos deja algunas conclusiones. La primera, es muy importante analizar detalladamente el aspecto de las lesiones del fondo de ojo, lo cual nos va a permitir definir y determinar, y sobre todo sospechar hacia una etiología más que otra, basándonos en las características como las que nombré previamente, y sobre todo en los pacientes inmunocomprometidos. Y también tener muy en cuenta que los pacientes inmunocomprometidos pueden presentar cuadros infecciosos de etiología mixta, y sobre todo tenerlo esto presente para realizar un correcto diagnóstico y con ello contribuir al correcto tratamiento. Esta es la bibliografía consultada para el presente caso. Nada más y muchas gracias. Excelente, doctora Vitar, muchísimas gracias. Vamos ahora a las palabras del experto discutidor, el doctor Juan Portalesi. Bueno, muchas gracias por la invitación. Virginia y Ariel, muy buena la presentación del caso, muy bien graficado con las imágenes, porque a veces uno dice las palabras, pero una imagen puede más que 1000 palabras. Se ve
que el caso obviamente tenía un challenge ahí en el diagnóstico, porque... Juan, discúlpame, parece... ¿te puedes acercar un poco más al micrófono? Sí. ¿Puede ser? ¿Ahí está bien? Bueno, espero que ahí se escuche bien. Me parece que la dificultad en el diagnóstico en estos pacientes está por sobre subrayada. A veces es difícil pensar en pacientes que tengan un diagnóstico o dos patologías combinadas para presentar un cuadro. Eso la verdad que uno lo tiene que tener presente, pero no es lo más factible a tener presente. Siempre piensa uno en una patología o en diferentes presentaciones de la patología en diferentes estadios, pero tener dos cuadros en simultáneo no es lo más común. Sí, así, en pacientes que están inmunosuprimidos, como muy bien marcaste vos, que la forma de presentaciones varían de su forma típica, digamos, ¿no? O sea, uno tiene que empezar a pensar o enfocar las patologías de diferente forma. El tema de la necrosis retinal aguda, obviamente, está muy bien en el diagnóstico inicial que tuvieron, porque más allá que quizás no lo fuera finalmente, es lo que uno más rápido tiene que tratar de descartar, porque el paciente se nos queda sin visión. O sea, ese paciente se va a quedar sin visión si esa patología no es rápidamente tratada. Y lo que vos decís ahí, que se notan en el fondo de ojo la visualización de las lesiones, que una es más granular, la otra es mejor limitada, y eso, a veces en el vivo, de cuando uno ve los pacientes, no es tan fácil de diferenciar y uno lo ve mucho mejor en las fotos, sentándose en una computadora y analizándola más en detalle. O sea que tener siempre imágenes de los pacientes nos ayuda mucho en el diagnóstico. Pero por sobre todas las cosas, cuando tenemos duda, el tema de la PCR es realmente la bala muchas veces de plata para saber dónde estamos parados y qué diagnóstico certero tenemos. Así que los felicito por el cuadro, no es una patología frecuente de presentación, no es algo frecuente tener dos patologías en un mismo caso de presentación y tener en un fondo de ojo que realmente se ve bastante borroso, tan clara si las lesiones son granulares, algodonosas, de espesor completo o no, si tienen hemorragia. Así que la foto y la PCR en este cuadro nos dan realmente el diagnóstico preciso y lo aclararon a mi modo de ver muy bien y perfecto. Así que felicitaciones a los dos. Bueno, muchas gracias, doctor Juan Cortalesi y doctora Virginia Vital. Vamos a dar paso al Hospital Oftalmológico Malvinas Argentina, cuyo jefe de servicio es el doctor Carlos Azad. El tema es abordaje quirúrgico de la catarata blanca. Es un tema muy interesante que se nos presenta frecuentemente en la práctica y siempre nos genera dudas. La presentadora en este caso es la doctora Agustina Cide van der Sande. Adelante, doctora. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, muchas gracias. Voy a compartirles pantalla. Bueno, y a mi caso clínico lo titulé Evitando el patriotismo. Y todo empieza con un paciente que consulta en nuestra institución, de sexo masculino, de 53 años, que nos contaba que había dejado de ver, ¿sí? Hacía más o menos 2 o 3 meses, y si bien manifestaba que le molestaba más un ojo que el otro, la disminución de la agudeza visual había sido bilateral. Negaba todo tipo de antecedentes de importancia, ¿sí? En una anamnesis más dirigida le preguntábamos sobre algún trauma ocular, alguna alteración metabólica, pero nos contestaba siempre que no, nada de eso tenía, y cuando volvemos a preguntar sobre el uso de corticoides, nos contesta que hace años, ¿sí? Que después de jugar al fútbol, si me duelen un poco los músculos, me inyecto una dexametasona intramuscular, ¿sí? Esta fue nuestra cara cuando nos encontramos con esta respuesta del paciente. Al examen físico oftalmológico tenía una agudeza visual con corrección de visión bultos y 3 décimas en el ojo contralateral, los movimientos oculares estaban conservados. La presión intraocular evaluada a las 8 de la mañana para una paquimetría normal estaba, para mi gusto, un poquito elevada. La refracción era un astigmatismo hipermetrópico, pero dentro normal, que no justificaba esa visión baja. Y a la biomigroscopía, en el ojo derecho teníamos una catarata blanca intumescente, ¿sí? Con buena dilatación pupilar, y en el ojo izquierdo una catarata subcapsular posterior un poco más que incipiente, ¿sí?
El fondo de ojos, en el ojo derecho no lo podíamos evaluar por la opacidad de medios, y en el izquierdo tenía una leve excavación aumentada, ¿sí?, de la papila. Realizamos ECMO B sin observaciones, estaba todo normal, ¿sí? Acá se ve la imagen. Acá vemos la biomicroscopía de la catarata blanca, ¿sí? Acá esta no era la dilatación, lo observamos un poco antes. Y en la OCT podíamos observar esta cámara anterior un poco más estrecha de lo normal, ¿sí?, con esta como balonización, ¿sí?, este abultamiento del cristalino hacia adelante, y vemos estas imágenes hipoecoicas, ¿sí?, en el cristalino, que nos hablan de esta corteza fluida en el cristalino. Sabemos que por definición la catarata blanca o intumescente es una catarata cortical, ¿sí?, donde se produce una hidratación de la corteza, con desnaturalización de las proteínas, la posterior formación de vacuolas, que la vemos en la biomicroscopía con el haz de luz a 90 grados, se ven perfecto. Luego se produce una separación de las fibras del cristalino, formando hendiduras que se opacifican y forman las famosas cuñas, que también se ven en la biomicroscopía. Estas imágenes son sacadas de los libros de la academia. Y finalmente, cuando coalescen estas cuñas, se forma la catarata blanca intumescente. Este es un video quirúrgico de una catarata mía, ¿sí?, donde la idea es mostrar el abordaje de la catarata blanca, ¿sí?, que para los cirujanos en formación tenemos que sortear este primer obstáculo, que es la capsulorrexis, bueno, por los riesgos y complicaciones que podemos llegar a tener. Acá tenemos la cápsula anterior con azultripán, y llenamos la cámara anterior con viscoelástica para tratar de compensar un poco esas presiones aumentadas. Y acá es cuando yo uso directamente la utrata, hago el primer flap y automáticamente lo agarro y tiro hacia adentro lo más rápido que puedo para lograr cerrar esa mini rexis. Lo más rápido es el primer objetivo. Luego ingresamos con irrigación-aspiración, y tratamos de aspirar toda esa corteza lipuefacta que tenemos, y es importante que además de aspirar aplastemos un poco el cristalino, porque muchas veces queda líquido en la parte posterior, y eso puede generarnos bloqueo. Luego volvemos a poner viscoelástico, realizamos una descarga con la tijera vanas, y con utrata nuevamente volvemos a hacer la segunda rexis, que fíjense que en este momento, a pesar de haber realizado todo, la mini rexis, etc., la cápsula tiende a irse. Ahí es cuando la rescatamos y lo logramos. En estas cataratas prácticamente no necesitan hidromaniobras, rotan fácilmente, y para esta cirugía elegimos hacer una técnica de un surco principal, ¿sí?, un stop and chop. Fíjense que es una catarata muy amigable para operar, ¿sí?, en este caso, ¿sí?, porque es un paciente joven, es solamente una catarata blanca, no es dura, o sea, no es brunescente tan bien como puede pasar en un paciente más añoso. Si bien el FACO es excelente, es un FACO Infinity de Alcon, no hay mayor dificultad para poder FACO-emulsificarla. Y finalmente, luego de emulsificar todos los pedazos, con irrigación-aspiración tampoco prácticamente tenemos corteza, y terminamos colocando una lente en el saco capsular. Si analizamos un par de papers de los abordajes quirúrgicos, uno de los más descriptos, y tenemos el honor de que sea argentino, es el doctor Ariel Blanco, que escribió la blancopunción, donde él directamente, sin ingresar a la cámara anterior con una incisión principal con un cuchillete, punza la cámara anterior con una aguja, bueno, ya todos saben, pero 30G, y él describe que en 174 casos no ha tenido complicaciones. En este paper compara el shagging, ¿sí?, o el shag láser, los disparos en la cápsula anterior, y el inmediato traslado del paciente al quirófano, versus la técnica de la mini rexis, y dijeron que no eran significativamente distintos los riesgos. En este video muy cortito también les muestro cómo se produce el disparo de la cápsula anterior, fíjense todo el líquido que sale, y luego este paciente lo llevamos a quirófano, y es re interesante cómo se ve la estrellita, ¿sí?, del shag láser que se realizó.
y después hace la cápsula Rexis sin problemas. Y este último paper donde habla de la técnica de la mini-Rexis y tampoco describieron complicaciones. La técnica fue descrita por Pradip Mohanta, que es un cirujano de la India, ¿sí? Y fíjense el video que él sube a su plataforma y hace exactamente lo que nosotros hacemos, exactamente lo que él describió. Hace la descarga con la vanas y después sin problemas realizar la Rexis circular continua. Obviamente que todo esto, si bien entiendo que hay cataratas blancas intumescentes donde es imposible evitar el signo de la bandera argentina, hay aquellas en las que sí se puede evitar, y bueno, por eso existen estos distintos abordajes, pero fíjense que en estos, o sea, prácticamente no hay tiempo de absolutamente nada, o sea, se produce y no hay forma de hacer nada. Finalmente, el control postoperatorio de las 24 horas de mi paciente quedó como en esta imagen, ¿sí? Con la córnea clara, la agudeza visual con corrección era de 10 décimas, y el resultado refractivo también fue muy bueno. Así que bueno, dentro de poco vamos por el otro ojito, y eso es todo, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora, excelente presentación, muy lindo. Y el discutidor es el doctor Nicolás Inocentis. Un gusto escucharlo y seguir aprendiendo, doctor. Adelante. Muchas gracias. Bueno, buenas noches, gracias por la invitación. Y te quiero felicitar, Agustina, mucho por la presentación, pero también por la habilidad quirúrgica que tenés. En el video se ve la habilidad con la que entras a hacer este desgarro rápido que decís, que yo creo que, como vos decís, es lo más importante. Lo importante es ser rápido después del desgarro chiquitito, y no solo el desgarro tiene que ser chiquito, sino creo que tiene que ser curvo. Tratar de evitar un vector de fuga centrípeto para que se haga la bandera argentina. También lo que me gustó que dijiste es que si tiene que pasar, va a pasar. Eso me lo dijo un cirujano muy importante, y creo que es así. Uno hace todo para evitarlo. Otra cosa que me gustó que mostraste es que cómo se veía el cristalino con el OCT, y yo creo que está buenísimo tener esa herramienta, pero siempre en toda catarata blanca uno tiene que pensar qué va a pasar. O sea, siempre ser precavido y tratar de evitarla. No hay forma, creo yo, de distinguir una intumescente de una no intumescente, y siempre tratar de evitarlo. Y para eso, lo más importante creo que es poner mucho viscoelástico, compensar las presiones, como dijiste vos en un momento, y todas las herramientas que uno puede utilizar, tanto el JAG como el desgarro chiquitito o la doble Rexis, son importantes. A mí siempre me funcionó hacer no una doble Rexis separada, sino hacer una Rexis chiquitita, muy curvada al principio, hacerla circular y eso ya descomprime, y después continuar agrandándola, o sea, hacer las dos Rexis, una a continuación de la otra, y eso hace que se descomprima la presión. Pero bueno, siempre puede llegar a pasar, y es lindo cuando uno puede operar ese paciente y el otro día ver 10 décimas. Y es muy importante tratar de evitar siempre la bandera argentina, pero también es muy importante saber cómo resolverlo. Así que creo que para la próxima puedes presentar una complicación y cómo lo resolves, ¿sí? Por esa parte, prometo entonces. Muchas felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Gracias, Agustina, gracias, Nicolás. Y ahora presenta el Centro Oftalmológico del Norte de Salta Capital, cuyo jefe de servicio es el doctor Martín Nasser, que, dicho sea de paso, le damos la bienvenida a esta ayuda que nos hace en la coordinación de los Ateneos junto al doctor Gabriel Macenga y a mí. Y el doctor Nieto Valverde Nazareno es el otro jefe del servicio del Centro Oftalmológico del Norte de Salta. El caso que presenta esta institución se denomina glaucoma con megalopapila. Los autores son Nadia Ricarte, Martín Nasser y Nazareno Nieto. Presenta Nadia Ricarte. Nadia, te escuchamos. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Ahora les comparto pantalla. Bien, vamos. Bien, bueno, les voy a comentar de un paciente que tuvimos acá en el Centro Oftalmológico del Norte.
de un paciente con glaucoma asociado a una megalopapila. Este es un paciente masculino de 65 años de edad, que consultó hace más o menos 2 meses, en febrero de este año, por una disminución de la visión en el ojo izquierdo. No refería a antecedentes familiares de importancia, sí, en un paciente que, fumador empedernido, fuma más de 20 cigarrillos por día desde hace más de 30 años. Al examen físico, a la agudeza visual, el ojo derecho espectacular, veía 9 décimas, el ojo izquierdo 5 décimas, mejoraba con corrección algo, el ojo izquierdo 8 décimas, y en la biomicroscopía vemos que presentaba una catarata subcapsular posterior. Cuando vamos a realizar la PIO, vemos que la presión estaba alta, en ojo derecho de 24 milímetros de mercurio y en ojo izquierdo de 28. Realizo una gonioscopía y el ángulo se encontraba abierto en ambos ojos. Entonces voy a hacer el fondo de ojo. En el fondo de ojo lo que veo en la papila derecha, en ambas papilas en realidad, ahora les muestro la izquierda también, me impresionaban ambos ojos, una papila grande y además con aumento de excavación. Raro, me impresionaba más grande la papila del ojo izquierdo. Acá como la pueden ver, se ve más grande y una excavación también grande, y que me coincidía un poco con el tema de la presión ocular. Entonces, ¿qué decidimos hacer? ¿Qué le pedimos a este paciente? Le pedimos un campo visual, un OCT y le realizamos una paquimetría. Este es el campo visual de este paciente. En el ojo derecho, en ambos ojos en realidad, se veía una pérdida de sensibilidad leve. En el caso del ojo izquierdo un poquitito más, pero no tenía mucho que ver, porque en realidad en el ojo izquierdo coincide, porque tiene justamente una catarata subcapsular posterior, así que no nos guiamos mucho por este estudio en realidad. Sí, en el OCT, acá como podemos ver, este es el mapa del grosor macular, vemos que dentro de todo conserva un grosor y una morfología dentro de todo normal. Acá sí, vamos a ver, este es el análisis promedio del grosor de la capa de fibras nerviosas. En este gráfico sí ya veíamos una alteración. Esto que puse acá al lado es lo mismo que acá, nada más que para que se aprecie mejor. En el ojo derecho ya veíamos una disminución a nivel temporal de la capa de fibras nerviosas, y en el ojo izquierdo a nivel inferior y temporal. Esto que vemos acá en superior, en el ojo derecho, es un artefacto. Y esto, ahora la verdad verdadera, el análisis del disco óptico. Como podemos ver, en el ojo, tanto en el ojo derecho como en el ojo izquierdo, la medida del disco óptico en el ojo derecho es de 4043 milímetros cuadrados, muy por encima de la medida normal del nervio óptico, y también otros datos que ya les voy a explicar más adelante, que me estaban diciendo que además de que estamos en presencia de un disco óptico aumentado, estamos en presencia de una excavación aumentada también. Entonces, la paquimetría, dentro de todo valores paquimétricos normales, acá se ve dentro de toda la presión normal porque es un estudio actualizado, se lo hicimos hace un par de días. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Como había muy pocos casos reportados, lo que decidimos hacer es estudiar cada patología por separado, es decir, ¿es megalopapila? Y si es megalopapila, ¿tiene glaucoma? Entonces, cuando yo digo que tengo una megalopapila, cuando tengo un nervio óptico que mide más de 2,5 milímetros cuadrados, según la definición. ¿Por qué puede ser? Generalmente es por un problema embrionario, por una ocasional alteración de la migración axonal, y a su vez puede clasificarse, puede ser congénito. Generalmente los congénitos se presentan en forma bilateral y tienen características típicas, que es que tiene un aumento de la relación de copa de disco y una ausencia de nasalización de los vasos. Y cuando es adquirido suele ser unilateral, puede estar asociado a glaucoma congénito y puede tener una disminución del anillo neuroretinal a superior, como un par de características. Entonces,
si yo digo que un rango normal de un nervio óptico, estoy hablando de 1,5 a 2,5 aproximadamente, no quiere decir que sea un nervio que no tenga otra patología, no quiere decir que sea un nervio que no pueda tener glaucoma, que no pueda tener una patología neurológica, porque estoy hablando en este caso de diámetro de disco, no estoy hablando de excavación. Cuando hablo de un diámetro de menor a esto, hablo de un nervio hipoplásico que puede presentarse en pacientes hipermétropes o en el caso de los Leucen en los niños. Y cuando hablo de más de 2,5 ya estoy hablando de un nervio que está aumentado. En el caso de un glaucoma congénito, de un coloboma, por ejemplo en el pito y papila, o en el morning glory, en pacientes miopes también, o una megalopapila, como es este caso. Entonces, ¿cuál sería mi pilar o qué es lo que yo tengo que tener en cuenta cuando voy a hacer el examen clínico en el fondo de ojo, tanto de la megalopapila como del glaucoma? Porque como decíamos, fuimos a ver las dos cosas para tratar de llegar a eso. En el caso de una megalopapila, que es solo una megalopapila, no tiene palidez del anillo neuroretinal, tiene vasos normales, es una excavación que si bien está aumentada, es proporcional al tamaño de la papila. Tiene presión normal, el campo visual es normal y obviamente hay que confirmarlo con las imágenes. En el caso del glaucoma, va a haber un adelgazamiento del anillo neuroretinal que tiene una característica en el glaucoma, como todos sabemos, que generalmente se hace en sentido vertical, que eso le da la típica forma ovalada a la excavación en un nervio con glaucoma. Puede haber alteraciones difusas o focales de la capa de fibras nerviosas, generalmente se ve a nivel peripapilar, eso lo podemos ver en pacientes jóvenes, por ejemplo con la luz verde, si lo queremos examinar. Puede haber atrofias peripapilares, atrofias beta o alfa, no lo quiero hacer muy teórico, pero como para que recordemos un poquito, y hemorragias papilares sin un edema concomitante. Esto es muy específico del glaucoma, pero es poco sensible. ¿Qué quiere decir? Que si yo lo encuentro, es muy posible que se trate de un glaucoma, pero es poco sensible porque se presenta en menos del 50% de los casos. Esto que puse acá en realidad es como para explicar de qué hablo yo cuando hablo de RIM o cuando hablo de CAP, porque generalmente todos estos términos están en inglés, entonces lo que para explicarme a mí y para explicarlo es imaginármelo yo por ahí al nervio como si fuera una tacita, digamos. Todo cuando yo hablo de RIM o del inter-RIM, que sería el volumen total de RIM, estoy hablando del borde, o sea, me refiero a anillo. Y cuando hablo de CAP ya me estoy refiriendo más a la excavación del nervio, ¿sí? Este gráfico es un gráfico de HRT que compara en áreas, en milímetros cuadrados, una papila normal y en el caso de una megalopapila normal, una megalopapila normal. Entonces, acá como podemos ver, en verde, la papila normal va desde 1,5 a 2,5 milímetros cuadrados, que era lo que decíamos, y en el caso de la megalopapila, por encima de esto, ¿sí? En el caso de la megalopapila, como decíamos, estos valores están aumentados, pero porque son proporcionales a un nervio óptico aumentado de tamaño. Entonces, concluyendo, como no hay muchos casos, no es poco frecuente, es más, hasta a mí me genera confusión porque decía, o es una megalopapila o es un glaucoma, porque no hay muchos casos reportados. En el caso de un glaucoma, el RIM siempre está alterado, que es el caso de este paciente. Siempre, también, para diagnosticar una megalopapila, hay que estudiar a los familiares directos, en este caso los padres, realizar el estudio del nervio óptico de la familia. Y en cuanto a nuestro paciente, ahora sí tiene la presión estable, porque está en tratamiento tópico con la Tanopros desde hace un mes aproximadamente, y como decía, juntamos las patologías por separado para estudiarlas, y en nuestro caso, como no hay mucho estudio, nuestra guía principal es el razonamiento y es la clínica, más allá de las imágenes, y con eso es como llegamos a un diagnóstico o tratamos de realizar el diagnóstico en este paciente. Y nada más. Gracias. Esta es la bibliografía que consulté. Gracias, Nadia.
Damos ahora paso al discutidor experto, en este caso, Ana Sansó. Ana. Hola, disculpen que no conecte la cámara, pero estoy en un lugar con poca señal y tengo miedo que se corte al conectar la cámara. Muy lindo el caso. Quiero, felicitar a la presentadora muy bien y a la selección del material. Y resaltar algunos ítems que me parecieron importantes, como lo siguiente. Las megalopapilas existen. Hay que aprender a mirarlas, como bien dice la doctora. Esta megalopapila es interesante en un paciente que tiene glaucoma, porque la presión está alta. Pero si solamente miramos el nervio óptico sin haber visto la presión del paciente, ya el nervio óptico ese nos muestra signos directos de que está sufriendo por la presión ocular, dadas las características que tienen los vasos sobre ese anillo neuroretinal que tiene el paciente. Se nota que hay como un desplazamiento nasal de los vasos, se nota una profundidad mayor en la excavación, como así también una curvatura, no digo un bayoneta, porque no llega a ser un bayoneta, pero esa comba que genera el vaso cuando pierde soporte glial adentro del nervio. El estudio de OCT, además, tiene dos signos que son útiles para mirar cuando busca uno estudiar las megalopapilas, que son se llama el CAP vertical y el CAP horizontal, que te da la medida cuál de los dos es más largo. Uno normalmente debe encontrar respetada el horizontal mayor que el vertical, y si miramos la del paciente, el ojo izquierdo ya había roto esa simetría, o sea, era mayor el vertical que el horizontal. Otro signo importante para destacar es el campo visual. El campo visual no es normal. Cuando uno hace un estudio sectorizado por análisis de clústeres de los puntos, comparando hemisferios, uno destaca que ya existe la presencia de un escalón nasal pequeño en el campo visual, creo que del ojo izquierdo, no recuerdo bien la foto, pero ahí ya, en el izquierdo, ya hay un defecto, que si uno encuentra el campo visual y mira el nervio óptico, ya dice, bueno, este nervio óptico con este defecto, este campo visual, hay como sería una correspondencia anatómica entre la estructura y la función. Y el OCT muestra el adelgazamiento de la capa de fibras, creo que en el mismo sector, homologado en el campo visual y en la fase del nervio óptico. Entonces, lo que hace la megalopapila es dificultarnos la interpretación o el seguimiento de ese nervio óptico, porque pierde las características estándares. Pero entonces hay que hacer el seguimiento con ese nervio óptico, su propio campo visual y su propio OCT. No podemos usar los comparativos porque perdemos la posibilidad. Muy bien medicado, o sea, muy bien la medicación, muy bien el abordaje por identificar situaciones. A ver, es una megalo, es un paciente vascular porque es un fumador, con lo cual vamos a tener mayor signos de isquemia y por ahí podemos tener mayor velocidad de progresión del daño glaucomatoso por los fenómenos isquémicos que generan las patologías vasculares, especialmente en los fumadores y en los pacientes mayores. Pequeño resumen que quería hacer del caso que me pareció muy interesante. Muchas gracias, Ana, y muchas gracias, Nadia. Y con este caso finalizado, damos por finalizado el Ateneo Interhospitalario correspondiente a este mes, agradeciendo desde ya a las 4 instituciones que han participado. Recordamos el Ateneo próximo y continuamos con la sesión ordinaria, sin antes agradecer a los que me acompañan en la coordinación de los Ateneos, tanto al doctor Gabriel Mazenga y, en este caso, en esta flamante función, al doctor Martín Nasser, que desde Salta nos va a acompañar en la coordinación de los Ateneos en representación de la SAO Federal. Bienvenido, Martín. Continuamos entonces con asuntos centrados. Le doy la palabra al doctor profesor Marcelo Sass. Muchísimas gracias, Ariel, muchísimas gracias, Gabriel, también Martín, felicitaciones por el tema de ateneos interhospitalarios, excelente la presentación de los casos interactivos y además de gran calidad científica y de contenido en la presentación. Pasaremos ahora a los asuntos centrados, en la cual les quiero comunicar algunas cuestiones institucionales, la presentación y bienvenida a nuevos miembros adherentes de nuestra sociedad, a los doctores Busto Darío Alejandro, a la doctora Marcela Tatiana Canchi Solís, a la doctora Luciana Capalvo, a la doctora Marcela Correa, al doctor Gabriel Alejandro Dri, y a la doctora Gabriela Heredia Ayarde. Bienvenidos como nuevos socios adherentes de la SAO. Y también dar la bienvenida a 2 miembros nuevos titulares, que son el doctor Marcelo Pírolo y la doctora Mariela Rodríguez Famá. Bienvenidos ambos nuevos miembros titulares a nuestra sociedad. Como nuestras actividades científicas no paran y están en constante desarrollo y producción de nuestra sociedad y comisión directiva,
les queremos comentar 3 actividades que se vienen prontamente. La primera es el próximo debate, en la cual recuerden todos ustedes que los debates fueron obviamente desarrollados por nuestra comisión directiva y también la anterior para tener una nueva modalidad interactiva en la cual se debatían temas con bibliografía respaldatoria, en la cual el próximo tema va a ser de oftalmopediatría y estrabismo, el próximo 27 de abril, coordinado por el doctor Daniel Domínguez. Segundo, el próximo 29 de abril va a ser la nueva sesión de nuestra unidad Ateneo SAO Joven, va a ser luego 29 de abril a las 5 de la tarde, o sea, a las 17 horas, sobre un tema muy importante que es la cirugía de catarata, que es la selección de lentes intraoculares. Recuerden, 29 de abril. Y también tenemos obviamente nuestro broche anual y nuestro broche de oro, que todos ya todo el mundo nos conoce por nuestras redes y nuestros newsletters que están saliendo, nuestro curso anual SAO 2022, que hacemos en forma conjunta con la ALAXA, Sociedad Internacional, los días 19, 20 y 21 de octubre, en forma presencial en el Hotel Sheraton de la Ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Retiro, en la cual obviamente nos integraremos junto con la ALAXA para hacer un evento realmente internacional, institucional, de un enorme contenido académico, en la cual están totalmente todos invitados a participar y obviamente a asistir. Cerrados asuntos centrados, le doy la palabra a nuestra secretaria de actas, a la doctora Carolina Gentile, a hablar sobre la mesa redonda del día de hoy. Caro, todo tuyo. Buenas noches. Buenas noches a todos, muchas gracias Marcelo. Bueno, vamos a dar comienzo a la mesa redonda, como todos los meses. En esta mesa va a ser de párpados y vías lagrimales, donde vamos a contar con 2 grandes coordinadores, la doctora Paula Holtzman y el doctor Juan Pablo Aldecoa. Paula Holtzman es médica oculoplástica, trabaja en Resistencia Chaco, es profesora de la Universidad Nordeste de la Cátedra de Oftalmología, y el doctor Juan Pablo Aldecoa es médico oftalmólogo, oculoplástico y director de Aldecoa Estética y Reconstrucción Periocular. La verdad, para nosotros es un placer tenerlos ustedes como coordinando esta mesa, y bueno, obviamente damos la bienvenida a todos los disertantes, y bueno, les dejo la mesa y la coordinación para ustedes. Muchísimas gracias a todos. Bueno, hola, buenas noches a todos. Quiero agradecer a la sociedad por la invitación. Vamos a tocar en estos temas de oculoplástica que creo que son de interés para el oftalmólogo general, temas de vías lagrimales, de párpados, de tumores de párpado y algún temita que tenga que ver con la estética palpebral. Paula, todo tuyo también. Muchas gracias a la SAO por habernos invitado a participar con Juan Pablo, estamos muy contentos de estar acá, y queremos presentar a nuestra primer disertante, que es la doctora Rosa María Balfel, de Chile. La doctora está formada en la Universidad Nacional de Chile, hace 20 años es oftalmóloga, está en la lista de Top Doctors de Chile, se especializó en oftalmología también en la Universidad Nacional de Chile, y luego hizo un fellowship de párpados, órbita y vías lagrimales en la Universidad de Cincinnati con el doctor Bob Karsten. Es amiga nuestra, es una súper experta, es experta en trauma, experta en lesiones, en cosas plásticas interesantes, y hoy nos va a hablar de vía lagrimal. Así que Rosy, te recibimos y esperamos que... Hola, hola, se me escucha, ¿no? Perfecto, Rosita. Súper. Hola, bueno, muchísimas gracias. Qué honor para mí desde el otro lado de la cordillera poder acompañarlos a presentar en esta reunión mensual de la SAO en los 100 años. La verdad es que feliz de participar y súper honrada de que me hayan invitado. Hoy día les quiero conversar sobre epífora, diagnóstico y tratamiento, muy enfocado a lo que le pasa a los colegas de otras subespecialidades, ¿cierto? Cuando llega el paciente con problemas de lagrimeo. ¿Se ve la pantalla o no? Súper. Entonces, la verdad es que la epífora siempre es un problema, y muchas veces los pacientes lo sufren de una manera muy intensa. A veces los pacientes están lagrimeando y no dicen absolutamente nada. Entonces, cada paciente lo vive de una manera distinta, y no basta el paciente que después que fue a la consulta, que ya se le midieron los lentes, que se le hizo el fondo de ojo, se le hizo todo, ya se está yendo y dice, ay doctor, es que además me lloran los ojos. Y es un síntoma
que requiere de mucha dedicación para estudiarlo. Muchas veces es poco claro, a veces el paciente que dice que le lloran los ojos es poco frecuente o es más frecuente. Es difícil, en el fondo, tratar de centrar este síntoma, esta molestia, y entender de qué se queja realmente el paciente. Y una de las razones es porque la epífora puede ser multifactorial. Puede ser por un exceso de producción de lágrima, puede ser por una alteración en el drenaje. Sabemos que la glándula lagrimal propiamente tal tiene una secreción que es más bien refleja, ¿cierto?, neurológica, que no tendría una producción basal. Y también sabemos que el sistema de drenaje se satura fácilmente. Estaba pensado para que tuviéramos un drenaje basal de mínima cantidad y para que podamos demostrar nuestra tristeza, ¿cierto?, saturando este sistema cuando lloramos. Entonces, ¿qué pasa cuando el paciente nos dice esto? Hay que empezar con una anamnesis completa. Hay que saber si este es un lagrimeo, una epífora que es constante o es intermitente, si es unilateral o bilateral, si es simétrica, cuánto tiempo de evolución. A mí me pasa que de repente llegan pacientes que tienen 3 años de epífora y hay otro que te dice, estoy con un lagrimeo horrible hace 2 días. Entonces, todo eso nos va a ir más o menos orientando hacia qué cosas tenemos que ir a buscar. También es importante los factores desencadenantes. Nos pasa mucho a los pacientes que dicen, no, que solo cuando salgo a jugar golf o tenis, con el viento, con el aire, me lloran los ojos. Y hay otros que les llora todo el día, independiente de la situación en la que esté. Y por supuesto, si está asociado a secreción purulenta, infección, a sangramiento, alguna otra cosa. La verdad es que la epífora, como les decía, puede ser multifactorial y hay muchas cosas que además pueden parecerse. Y aquí les puse una foto de los típicos pacientes que supuestamente tienen una infección de la vía lagrimal, una dacrocistitis, y cada una de estas fotos en realidad es un paciente que tiene un cuadro diferente. El primero, arriba a la izquierda de la pantalla, es una dacrocistitis así agudísima, clásica. Después al lado tenemos una paciente que en realidad lo que tiene es una fístula que está inflamada. Más abajo tenemos un paciente que también parece que tuviera una dacrocistitis clásica, pero si ustedes se fijan, el aumento de volumen no está tan pegado a la nariz, está más debajo del ojo, un poquito más lateral, y eso nos tiene que hacer pensar que puede haber otra cosa, como por ejemplo un divertículo del saco lagrimal que está inflamado. Y el último paciente abajo de la pantalla es un paciente que, si ustedes se fijan bien, tiene un aumento de volumen no tan evidente, más pegado, ¿cierto?, al margen, al borde palpebral, muy cerquita o relacionado con el punto lagrimal. Y uno ahí probablemente pensaría en una canaliculitis. Entonces, cada cuadro es distinto, se va a manejar de forma diferente. Entonces, cuando uno va a estudiar la epífora, hay que preguntarle al paciente por los antecedentes, si son alérgicos, si sufren de conjuntivitis alérgica de base, si tienen rinitis alérgica. Todo eso nos puede orientar hacia una causa más bien de tipo reactiva, ¿cierto? Si tiene trauma, si ha tenido trauma, como decía Paula, yo me dedico mucho a trauma, así que a todos les pregunto si tuvieron trauma, pero antecedentes de fracturas faciales son importantes. Antecedentes. Y aquí tenemos una imagen de una paciente con una fractura de órbita, y si ustedes se fijan en el escáner, esa fractura del seno maxilar con un desplazamiento, ¿cierto?, del ángulo del seno de la cara anterior, no sé si se ve mi puntero, pero pasa justo por el conducto nasolagrimal. Entonces esa paciente que probablemente en la etapa aguda del trauma este problema no fue considerado, es probable que tardíamente empiece con una epífora y obstrucción de la vía lagrimal secundaria a este trauma. Igualmente abajo es otro paciente con una fractura nasal, pero que también altera los conductos nasolagrimales. Entonces el antecedente de trauma puede ser un antecedente importante. El antecedente de parálisis facial. Ese es otro antecedente que muchas veces los pacientes no lo refieren espontáneamente, sobre todo si fueron parálisis muy antiguas o que ellos consideran que no tuvieron mayores problemas y que revirtieron, ¿ya? Hay parálisis groseras que evidentemente van a producir una epífora secundaria, por ejemplo, aquí a una alteración de la superficie severa, ¿cierto?, con una úlcera, tiene un ectropion, y eso evidentemente nos puede producir lagrimeo, pero también hay pacientes con parálisis faciales que van a tener estas lágrimas de cocodrilo o lagrimeo por renervación aberrante, ¿cierto?, de la glándula lagrimal a través del séptimo. Entonces son pacientes que a veces tienen epífora cuando mastican, cuando comen o cuando se estimulan los músculos masticadores por alguna razón. Entonces la parálisis facial es importante, incluso en aquellos pacientes que no tienen lagrimeo reflejo, o sea, por renervación aberrante, también pueden tener pequeñas alteraciones
de la posición palpebral, que son más sutiles, que no son notorias a simple vista, pero que pueden producir también molestias y epíforas secundarias. Y eso lo vamos a ver con otros cuadros. Ojo seco, ¿cierto? Todos sabemos, aunque los pacientes creen que uno está loco cuando le dice, ¿sabe qué? Como tiene lagrimeo tiene que ponerse gotas porque está con el ojo seco, pero que claramente ahí hay un lagrimeo reflejo y que eso puede producir cierta molestia al punto que el paciente se queja más bien por las lágrimas que por la sequedad. El uso de tapones, y esto también es otro punto que los pacientes por alguna razón no recuerdan muchas veces. Y tú les preguntas, ¿sabes qué? ¿Tienes ojos secos? Tenía, ahora ya no, porque ahora me lagrimean los ojos. Y te hicieron tratamiento, sí, me pusieron tapones. ¿Ya? Y dentro de los tapones también hay algunos tapones que van cierto que son estos Smart Plug de colágeno que van dentro del canalículo, que pueden producir cierta fibrosis, cierta inflamación y producir una oclusión canalicular posterior y por lo tanto una epífora, y muchas veces los pacientes no lo recuerdan o no lo relacionan. Entonces es importante, sobre todo en pacientes que han sido tratados por esos ojos secos, ver si han tenido tapones. Los que tienen tapones de silicona, muchas veces sabemos que esos tapones se pueden intruir en el canalículo y también pensar a lo mejor hay una obstrucción secundaria, ¿no? Y por último, enfermedades más graves, más grandes, pero que muchas veces tampoco nos las refieren al oftalmólogo porque no las relacionan, como la granulomatosis de Wegener, sarcoidosis, pemfigoide o tumores nasales, de senos paranasales que podrían estar de alguna manera obstruyendo, ¿cierto? Y aquí hay un tremendo tumor de seno paranasal que podría estar afectando nuestro sistema de drenaje, ¿ya? Ahora, todas estas cosas que hemos hablado son como cosas más bien grandotas, ¿ya? Después hay una cosa importante que es el antecedente de los fármacos. Yo a mis pacientes les pregunto siempre qué medicamentos han tomado, todos sus antecedentes médicos en general. Para mis colegas, los que hacen catarata, se ríen un poco porque nosotros los oculoplásticos nos interesa mucho más saber si tiene alguna otra patología de base, porque nuestras cirugías pueden complicarse más fácilmente que las de intraoculares, ¿cierto? Si el paciente tiene algún problema de coagulación o ha tenido algún otro tipo de alteraciones que puedan alterar, por ejemplo, la cicatrización. Sin embargo, hay varios fármacos que son medicamentos que se sabe que pueden alterar la vía lagrimal de alguna manera y por lo tanto producir epífora a largo plazo. Uno de ellos es el yodo radioactivo, que se usa, ¿cierto?, para tratar los pacientes con algunos tumores, cánceres de tiroides o hipertiroidismo, y que en un 4 o un 5% van a producir una obstrucción del conducto nasolagrimal, y eso no lo producen en forma precoz, o sea, pueden pasar hasta 2, 3, 4 años cuando recién el paciente empieza a tener estos problemas. Entonces es algo que siempre hay que preguntar. Y también pasa igual, o no exactamente, pero también se obstruye la vía lagrimal con algunos quimioterápicos. El uso de 5-fluoracilo sistémico es uno de ellos, y otro que es muy frecuente en Estados Unidos, no sé, en Argentina, en Chile no es un quimioterápico de uso tan frecuente en el tratamiento para cáncer de mama, pero en Estados Unidos sí, el docetaxel, y produce una obstrucción canalicular en un 38% de los pacientes que han usado este medicamento cuando se usa cada 3 semanas, y en los esquemas que son semanales hasta en un 60%. Entonces hay lugares donde antes de empezar el tratamiento de quimioterapia se les sugiere a los pacientes ponerles tubos de silicona para tratar de evitar que tengan una obstrucción. Entonces, todas estas cosas nos van orientando hacia dónde vamos. Y yo creo que lo más interesante para el resto del grupo aquí es si es que el paciente ha tenido una cirugía oftalmológica previa. A mí me pasa que mis colegas cataratólogos o retinólogos te mandan a la paciente que ya operaron y que anda súper bien de la cirugía, que está estupendo, pero la señora se queja de que ahora me lloran los ojos, ¿no? Entonces, es bien interesante ver cómo muchos pacientes que tenían un drenaje relativamente adecuado, post cirugía lo pierden. Y eso hace que empiecen con lagrimeo. Y uno tiene una paciente que quedó 20/20, que está magnífica, con el lente más premium que existe, pero la señora no deja de quejarse de que igual está llorando, que el lagrimeo, que no tenía ese problema antes. Otra cosa es el uso de colirio, sobre todo en los pacientes postoperados que han tenido un poco de inflamación prolongada y que han tenido que usar gotas en el fondo a repetición por mucho tiempo. También es otro factor que podría estar afectando y provocando esta epífora. Entonces, cuando ya tenemos todo este cuadro más o menos armado, viene el examen clínico, ¿cierto? Y lo primero que hay que ver es si efectivamente lagrimea al paciente, porque hay pacientes que se quejan de sensación de ojo húmedo y cuando uno los mira, la verdad es que no tienen lagrimeo y no tienen un film lagrimal aumentado. Y ahí hay que entender bien de qué se trata y qué es lo que realmente le está molestando al paciente.
Otra cosa súper importante es la evaluación palpebral, el tono, la posición. Y esta es una de las grandes causas de epífora post-cirugía de catarata o post-cirugía oftalmológica, donde un paciente mayor que tiene una pérdida de la tensión de los tejidos, pero que tiene un equilibrio fino pero mantenido de su sistema de drenaje lagrimal, nosotros lo operamos, le ponemos un bléfaro, separamos los párpados a tensión, y se pierde ese equilibrio. Y después el paciente, con la laxitud que ya tenía de base, pero con el estiramiento que le hicimos nosotros, empieza a tener un poco de epífora y lo empieza a notar inmediatamente. Entonces siempre es importante, y sobre todo antes de la cirugía de FACO, ver qué tanto tono palpebral tiene el paciente para poder por lo menos prevenirlo y decirle, puede ser que después de la cirugía tenga un poco de lagrimeo. Obviamente palpar si hay masa, si refluye, si hay reflujo purulento desde los puntos lagrimales nos va a ayudar. Y el menisco lagrimal, que era lo que le decía, es también muy importante. Muchas veces los pacientes no están lagrimeando, no les cae la lágrima por la mejilla cuando están en la consulta, pero sí podemos evaluar, ¿cierto?, la altura del menisco lagrimal y comparar un ojo con otro. Sí, ver si los puntos están presentes y si hay alguna alteración en la superficie ocular. Y aquí, a ver, esto es un pequeño demostración de cómo podemos evaluar nosotros la tensión del párpado inferior, ver si se devuelve rápidamente. Evidentemente los pacientes mayores va a devolverse con menos facilidad, pero esto es una paciente bastante mayor que tiene una buena reversión de su párpado, por lo tanto uno podría predecir que no necesariamente va a tener grandes problemas, pero hay otros que sí efectivamente tienen mucha laxitud y que si no tienen epífora ahora, después de que los operemos de catarata, van a tenerla. ¿Ya? Después, la otra parte del examen es ver qué pasa efectivamente con el conducto lagrimal. Y aquí una cosa que yo aprendí, este es mi jefe donde yo hice el fellow, el Dr. Kirsten, que a revisar siempre las narices de los pacientes. Muchas veces uno se encuentra con sorpresa que el paciente tiene pólipos o tiene una cavidad nasal que está totalmente estrecha por una desviación del septum, y uno puede entender por qué ese paciente, por ejemplo, tiene un mal flujo de lágrimas. ¿Ya? El otro test que es súper útil es el test de desaparición de fluoresceína. Este es un test que se basa en que uno pone una gota puede ser suero fisiológico teñido con fluoresceína. La verdad es que las papeletas de fluoresceína funcionan bien, lo único que hay que preocuparse es que el paciente quede bien teñido, y uno las pone e instila en ambos ojos del paciente. Espera 5 minutos y después evalúa, y aquí lo que hay que mirar no es todo lo chorreado que tienen las lágrimas, sino cómo se ve la esclera, cómo se ve el film lagrimal dentro en el ojo, en el borde palpebral, y uno puede evaluar si este ojo está drenando como corresponde o no. La gran gracia de este test es que este test nos habla de efectivamente una alteración del drenaje que puede ser funcional o puede ser mecánico. O sea, el paciente que tiene una obstrucción real de la vía lagrimal va a salir positivo en el test, y el paciente que tiene una obstrucción funcional también va a salir positivo en el test. Y eso es bueno porque cuando uno irriga a los pacientes después y dice, no, si su vía lagrimal, señora, está permeable, usted no está obstruida, resulta que la señora dice, sí, pero lagrimeo igual. Entonces, si uno tiene un test alterado y la vía lagrimal está permeable, uno ya sabe que aquí hay una obstrucción funcional por falla del músculo, de bomba, y que es lo que está alterando de alguna manera el drenaje del paciente. ¿Ya? Después está, una vez que uno ha hecho el test de desaparición de fluoresceína, puede hacer los test que son como los gold standard, que son los test de colorante de Jones 1 y Jones 2, que básicamente el primero es un test de desaparición de fluoresceína donde uno trata de recuperar en el meato inferior la tinción que ha puesto e instilado en el ojo. Y ese es el test de Jones 1. El negativo es cuando uno no logra, y el positivo es cuando uno logra que el paciente, o sea, recabar en el meato inferior. Y ahí se ve cómo con el espéculo uno puede con un cotonito tratar de meterse en el meato inferior. La verdad es que es bastante molesto y doloroso a tratar de hacerlo en la consulta sin un anestésico tópico, pero se puede. Muchas veces el paciente se suena y se ve. El test de Jones 2, cuando tenemos un Jones 1 negativo, uno puede ir e irrigar, y al irrigar vamos a ver si es que sale o no sale colorante después. Entonces básicamente lo que estamos separando aquí es una epífora que puede ser mecánica o funcional, porque el colorante no logra llegar abajo, de una que sea netamente mecánica o obstrucción real, porque al irrigar con fuerza, si ese conducto no está sellado por una obstrucción mecánica, vamos a lograr que el colorante baje y aparezca. Y eso nos va a ayudar mucho más a decidir qué vamos a hacer después. Y por último, bueno, el sondaje y la irrigación. Aquí hay un esquema de un libro donde se ve
como uno logra, dependiendo de si está obstruido o no el canalículo, logra sentir, ¿cierto? Esa dureza ósea que le decimos siempre a los residentes que tienen que sentir antes de irrigar, y después uno irriga y ve si es que hay reflujo o no por arriba, o logra pasar y la señora tiene que tragar el suero o el caballero que le estamos instilando. ¿Ya? La otra cosa que podemos hacer cuando estamos haciendo estos test es tratar de sentir si está muy estenótico el punto, si nos cuesta entrar, y si hay reflujo, yo siempre anoto si hay un reflujo parcial o total. Cuando está totalmente obstruido hay un reflujo total, se nos devuelve todo, puede ser por el canalículo superior, ¿cierto? Si la obstrucción es de conducto nasolagrimal, pero a veces no hay reflujo total, pero si algo refluye y uno se da cuenta que puede haber una estenosis del conducto que no está totalmente obliterado, y que por eso muchas veces los pacientes pueden tener unas epíforas que son alternantes, que no siempre son, o sea, que no son permanentes iguales todo el tiempo. Están, bueno, los exámenes de imágenes, ¿cierto? El dacriocintigrama, ¿cierto? Y uno puede ver acá cómo bajan estas gotas de tecnesio, cómo se van viendo en la cámara. Después está la dacrocistografía, que hoy en día se usa menos porque con el escáner o con la resonancia uno puede tener una imagen mucho más concreta de cómo va a ser todo nuestro conducto nasolacrimal, y además podemos aprovechar de ver si hay tumores o algo más asociado, ¿cierto? O sea, nos da una imagen de la anatomía mucho más clara. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Obviamente el tratamiento va a depender del factor predominante, y yo creo que la gran complejidad de esto es que muchas veces es multifactorial, muchas veces no es un solo factor. Entonces, lo más básico, lo que nos pasa la mayoría de las veces es qué pasa, cómo tratamos una epífora si no hay una obstrucción real de la vía lagrimal, si nosotros irrigamos y pasaba, si nosotros le hicimos un test de Jones y logramos pasar el colorante, pero el señor o la paciente igual tiene una epífora, ¿qué vamos a hacer? Y yo creo que aquí no hay secretos, como es multifactorial hay que empezar a tratar cada uno de los factores de a poquito, y lo que yo hago generalmente es ocupar un orden. Lo primero es tratar de mejorar la superficie ocular. Ojo con las triquiasis, a veces hay una pestaña y nadie se ha dado cuenta, y esa pestaña rosa, y eso es lo que le está generando, ver si el paciente tiene puntata, si efectivamente hay alguna resequedad, si tiene un lagoftalmo. Muchas veces los pacientes no lo notan y al dormirse hacen lagoftalmo. Nuestros pacientes con floppy eyelid syndrome, que tienen apnea del sueño y que duermen contra la almohada y a veces rozan con la almohada y se les abre el párpado. Entonces, siempre lo primero es mejorar la superficie ocular, porque además es lo más fácil que tenemos para hacer. Es importante, sí, decirle al paciente que esto no es una garantía, porque lo que pasa con el paciente es que uno le da una gota, se frustra porque no mejora necesariamente y se va a otro doctor, ese doctor le da una gota distinta porque vamos a tratar con otra cosa, y así, y de repente el paciente llega y ha pasado por 6 o 7 doctores, ha tenido montones de gotas, y ahí es donde viene la segunda etapa, que es suspender todos los colirios. Muchas veces, sobre todo en los pacientes que han estado con cirugías y que han tenido muchas veces colirios, se les produce esta especie de conjuntivitis tóxica o a veces un poco alérgica, ¿cierto? Por el uso como exagerado de los colirios, y uno se atrapa la cola porque le ve al paciente que ya lo vio otro y le da otro colirio distinto. Bueno, y démosle un corticoide diferente o agreguémosle algo más. Y entonces muchas veces yo le digo al paciente, puede que sufra, puede que pase 2 semanas peores que nunca, pero suspendamos todo y vuelve después. Pues muchas veces tiene que ver con la polifarmacia que ha tenido el paciente. Después de que mejoramos la superficie ocular y no pasó nada, suspendimos todos los colirios y no pasó nada, entonces hay que evaluar si efectivamente ese paciente necesita una cirugía de párpado, si es que la tensión del párpado es muy pobre y eso no está permitiendo un buen drenaje, si es que el punto lagrimal está muy estrecho y eso no permite un drenaje adecuado, y ahí, bueno, dependiendo de cuál es el factor, uno puede pasar a esa etapa. ¿Por qué no pasar a esa etapa inmediatamente si sabemos que el paciente tiene cierta laxitud? Porque como es multifactorial, muchas veces los operamos de los párpados y no se les pasa la epífora 100%. Y entonces eso es mucho más frustrante que cuando el paciente se pone las gotas y no se le pasa, que cuando vuelve a la cirugía y se sabe, pero igual me lagrimea. Menos que antes, pero igual me lagrimea. Entonces, esto es un proceso, es una etapa de paso a paso para que el paciente vaya entendiendo que la idea es ayudarlo, pero que no tenemos la varita mágica para solucionar todo. ¿Ya? ¿Y qué pasa si es que sí hay una obstrucción mecánica de la vía lagrimal y sabemos que no es, o sea, si no es un tumor, sino simplemente una obstrucción del conducto nasolagrimal? Bueno, a mí me gusta hacer una dacrocistorenostomía abierta porque se me hace rápido, porque en los lugares donde yo trabajo no en todos hay disponibilidad de endoscopio. Y bueno, aquí hay algunas imágenes donde uno hace un acceso, ¿cierto? Con una incisión entre el canto medial y el puente nasal. Después con una Kerrison uno hace una osteotomía, que lo ideal es que sea bien amplia para que no se vuelva a cerrar, y después
pasa unos tubitos, ¿cierto?, de silicona, las sonditas de silicona, y cierra la piel. Y con eso solucionamos nuestro problema efectivo, que es mecánico, y que ese para nosotros los oculoplásticos probablemente es el problema más fácil de solucionar, porque sabemos que si el paciente tiene obstrucción mecánica en la vía lagrimal, mientras no solucionemos eso, no importa las gotas que le demos, va a tener siempre epífora. Y no hay que olvidar que hay problemas canaliculares y de puntos lagrimales, y ahí uno puede, si es que tiene una canaliculitis, por ejemplo, ir a sacar los cálculos y tratar esa canaliculitis con antibiótico. O si es que tiene una estenosis del punto, puede ser una puntoplastía o poner tapones perforados de acuerdo a la técnica que cada uno le guste. Y si hay una cicatrización canalicular, que yo diría que es de lo más complejo de tratar desde el punto de vista quirúrgico para nosotros, antes de ir a los tubos de Jones, que son más difíciles de manejar, uno puede intentar, por ejemplo, toxina botulínica en la glándula lagrimal, que se ha visto que disminuiría la producción de la glándula, y especialmente en pacientes que han tenido estas obstrucciones canaliculares secundarias a quimioterapia. Entonces, en resumen, aquí lo más importante es una buena evaluación clínica, estudio por imágenes en todos los pacientes que se salen del cuadro habitual. Yo no le pido escáner a todas las pacientes que tienen obstrucción de vía lagrimal, pero si es un paciente hombre joven o que no tiene un antecedente claro por el cual podría tener una obstrucción de vía lagrimal, siempre hay que acordarse que hay tumores y que hay otras cosas que hay que considerar. Y también acordarse siempre de que esta cosa multifactorial de la epífora, y como recomendación, una buena evaluación preparatoria en los pacientes con problemas posteriores, siempre que uno les diga al paciente. Yo creo que los pacientes nunca se van a dejar de operar. Evidentemente, si tiene una obstrucción de la vía lagrimal mecánica, sabemos que ese paciente tiene que solucionar eso antes de la cirugía de FACO, pero si no es eso y solamente tiene una flacidez y eso puede generar epífora después, basta con comentárselo para que no tenga problemas. Y bueno, esto es una foto preciosa de un lugar maravilloso que tienen ustedes, que son los esteros de Liberá, que yo tuve la suerte, como tengo muy buenos amigos oculoplásticos argentinos, de hace 3 semanas haber ido a conocer este lugar increíble en un congreso maravilloso que tuvimos en Resistencia. Así que a los que no lo conocen y son argentinos, no saben lo que se están perdiendo, tienen un lugar increíble que vale la pena de todas maneras ir a conocer. Muchísimas gracias. Gracias, Rosy. Excelente la presentación. Excelente. ¿Tenés alguna pregunta? Excelente, Rosita, la presentación. ¿Se escucha? Sí. Sí. La verdad que es hiper completo. Creo que no hay muchas cosas para agregar. Uno de los temas siempre que es importante tener en cuenta en estos casos es el tema del paciente que tiene la vía permeable y que sigue lagrimeando y que es el que genera la frustración, y ese algoritmo que tenés como para mejorar la superficie, eliminar la toxicidad medicamentosa y después evaluar trastornos palpebrales que habitualmente son comunes en la gente de por encima de 60 años que tienen hiperlaxitud palpebral y generan estos cuadros que nosotros le llamamos síndromes del retardo evacuatorios lagrimales, digamos, ¿no? Porque son pacientes que tienen vías permeables pero epífora. Así que la verdad que yo, por mi parte, estábamos todo bien. Paula, ¿alguna pregunta que te quieras hacer? Rosy, cuando los operás a estos pacientes que tienen vía permeable, ¿qué cirugía de párpados le haces? ¿Le haces tarsal? ¿Le haces reinserción de retractores? ¿Qué te gusta hacerle? Mira, a mí me gusta mucho hacer una reinserción cantal lateral, no hago una tira muy tensa tampoco, pero me gusta mucho la reinserción cantal lateral para darle a un poquito de tensión y algo de curvatura. Y cuando hago eso, dependiendo de cómo esté el punto lagrimal, muchas veces o hago una dilatación así bien burda, o una puntoplastía si es que considero que no va a ser suficiente, como para ayudar por los dos lados, para que el drenaje sea más fácil y para que el declive también de la lágrima hacia el drenaje sea mejor. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Rosy. Excelente la presentación. Excelente. Muchas gracias, Rosita. Gracias a ustedes por Muchas la invitación. Bueno, y a continuación vamos a presentar al doctor Fernando Ibáñez. Bueno, Fernando es un excelente oculoplástico, se formó en el Hospital de Clínicas acá en la Ciudad de Buenos Aires. Es un amigo y es una persona que ha demostrado a través de todo su trabajo realmente una manera de trabajar muy prolija y es muy obsesivo con todos sus pacientes y sus tratamientos. Así que bueno, Fer, todo tuyo, y el tema que elegimos para él es cuándo realmente es urgente tratar un tumor palpebral, porque muchas veces hay personas que tienen un tumor palpebral, aparecen con una lesión
en el párpado, pero no todas las lesiones requieren de salir corriendo a operarse o a tratarlas, sino que algunas son más urgentes que otras. Fer, todo tuyo. Así es. Muchas gracias por la invitación, Juan Pablo, Paula. Muchas gracias por la invitación a la gente de la SAO en esta sesión ordinaria. Bueno, la verdad que es un tema que es de discusión, así que espero que podamos discutir algo que por ahí con los oculoplásticos tenemos ciertas diferencias. Si nosotros nos vamos a lo que es la definición de urgencia, según la Organización Mundial de la Salud, lo define como una aparición fortuita, ya sea imprevista o inesperada, en cualquier lugar o actividad, de un problema de una causa diversa y gravedad variable que genera la conciencia de una necesidad inminente de atención por parte del sujeto que lo sufre o de su familia, ¿sí? Entonces acá tenemos unos aspectos, lo que se llaman aspectos positivos, que es la gravedad y la agudeza del proceso, del problema, y los aspectos subjetivos, que es la conciencia de parte nuestra de una necesidad inminente de atención que genera en el paciente una expectativa de una rápida atención y resolución. Realmente nosotros, lo que nosotros como oftalmólogos conocemos como urgencia, generalmente es un paciente que tiene alguna perforación y requiere más o menos en pocas horas su resolución, pero hay una extensión del concepto de parte también de la Organización Mundial de la Salud, donde dice que urgente es la patología cuya evolución puede ser lenta y no necesariamente mortal, pero que debe ser atendida en horas para evitar complicaciones mayores. Si esto lo extrapolamos a lo que son los tumores de párpado, sobre todo malignos, tenemos que buscar las causas en donde ese paciente no se pierda y no banalice su enfermedad y pueda ser resuelta en tiempo y forma. Y también habla la Organización Mundial de la Salud de lo que son las urgencias sociales, en las que por una falta de recursos obligan a actuar de forma inmediata para solucionar sus problemas no médicos. Y esto nosotros en Latinoamérica lo vemos bastante, ya sea por causas burocráticas, ahí lo perdimos un no le poco cubre, por varias cosas. ¿Sí? Ahí te perdimos un ratito, pero ahora te retomamos. Sí, a ver, continuamos. Perfecto. Si vamos a la clasificación de tumores, la gran clasificación de los tumores malignos de párpado se diferencian en lo que son los tumores epidermoides no melanocíticos y los tumores epidermoides melanocíticos, que son los más frecuentes. En los no melanocíticos tenemos como el vaso celular es más frecuente, después el escamo celular o células escamosas, y también el carcinoma mucoepidermoide. En los melanocíticos el melanoma, que en realidad en párpado solamente es bastante infrecuente, solo el 1% de las lesiones melanocíticas se malignizan, pero en ciertas patologías de pacientes, ciertas patologías melanocíticas es más frecuente. Después tenemos los tumores de los anexos, ¿sí? De las glándulas, en donde tiene real importancia el carcinoma de células sebáceas y el carcinoma adenoide quístico. Después tenemos otros tipos de tumores que son menos frecuentes, los tumores estromales, el fibrosarcoma, el fibrostocitoma maligno, los fibrosantomas, el angiosarcoma y el linfoangiosarcoma con respecto a lo que son vasculares. Si tenemos músculo liso, el leomiosarcoma y el rhabdomiosarcoma, si bien en el párpado es muy frecuente, hay publicación, sí es mucho más frecuente en la órbita. Después el linfoma, uno de los más frecuentes, tumores en general de la oftalmología y de la órbita, también sucede en el párpado, y de cartílago el condrosarcoma, y el carcinoma de células de Merkel, que es un tumor de células de la parte
neural. En este trabajo bastante interesante, en donde se analizaron 583 análisis de casos reportados por médicos derivados, pacientes derivados por tumores, se verificó que había un diagnóstico erróneo inicial en el 19% de los pacientes derivados, y un tratamiento inadecuado primario, ¿sí?, en el 24%. Esto se define como error diagnóstico, como cualquier error o falla en el proceso que conduzca a un diagnóstico erróneo o a un retraso en el diagnóstico. Y acá es donde estamos viendo que hay un 20% de los médicos que no han llegado a diferenciar si el tumor macroscópicamente es maligno o benigno. Actualmente en Estados Unidos el diagnóstico erróneo es la causa principal, o sea, el 27% de los reclamos médicos legales. Y lo que lleva al diagnóstico erróneo, la negligencia culposa, es no identificar o investigar síntomas que un oftalmólogo con capacidades similares hubiera reconocido o examinado. En ese caso se prueba que hay una falta médica. No ordenar las pruebas adecuadas para el cáncer, para el tumor que tuviera correspondiente al estado médico y los síntomas del paciente. Administrar un tratamiento inadecuado. No proporcionar atención, seguimiento para evaluar la eficacia del tratamiento. No interpretar o leer los resultados de las pruebas de laboratorio, o sea, las anatomopatológicas, o no revelar intencionalmente ciertos síntomas relacionados con el cáncer del paciente. Entonces, generalmente, cuando nosotros como oftalmólogos tenemos una visión privilegiada con una lámpara de hendidura de ver lesiones bastante pequeñas, microscópicas, que digamos, el dermatólogo general o el médico general no alcanza a ver. Entonces tenemos que saber diferenciar las lesiones que son malignas de benignas, sobre todo desde el punto de vista de los signos, más allá de los síntomas o de la historia natural de la lesión. Entonces, si vemos una lesión que está ulcerada o una lesión crónica que no cicatriza, tenemos que pensar que es maligno, que si tiene sangrado o forma costras y no cura, tenemos que pensar que hay una lesión maligna. Si hay una destrucción o una alteración en la arquitectura normal del margen del párpado, sobre todo en las glándulas del meibomio, que es muy común en las meibomitis, tenemos que pensar si es algo normal o no. Si tenemos una lesión con crecimiento rápido, cambios pigmentarios, si tiene vacularización, induración, los bordes perlados, etc. Entonces, pensando que puede ser urgente, si la definición de urgencia es cuando uno tiene que actuar para evitar la pérdida de un órgano, la úlcera por exposición de este tumor, que probablemente sea un tumor vasocelular ulcerado, la úlcera puede ser que le haga perder, se puede llegar a perforar y le haga perder el órgano de la visión. Entonces, es considerable pensar que esto es un tumor que tiene que tener una resolución dentro del punto de vista urgente. Otra de las causas es la localización. No es lo mismo, sobre todo en los tumores vasocelulares, que son son mucho más frecuentes, que tienen una invasión sobre todo local, la localización. Cuando tenemos un paciente con una localización de un tumor en canto interno o que está muy cerca del fondo del saco, yo lo considero como urgente a tratar porque tiene muchas chances de una invasión orbitaria, y cuando hay una invasión orbitaria el tratamiento y el pronóstico de ese paciente es muy diferente. Cuando vemos estos casos, que probablemente sea un vaso celular pigmentado, no un melanoma,
pero está en esta localización, no es lo mismo que esté ahí en el canto interno que en el párpado inferior o párpado superior. Es mucho más rápida la invasión hacia la órbita, sobre todo porque en el canto interno tenemos un esbozo embrionario en donde es más fácil pasar a la órbita. En este caso ya hay este es un tumor escamocelular, pero ya tiene una invasión sobre todo conjuntiva y obviamente ya tiene una invasión orbital. La forma de presentación. Hay cierta forma de presentación en cierto tipo de tumores que por ahí excede la charla, pero que son mucho más agresivas, ¿no? La variable más, la difusa en vasocelular o morfeo, el tamaño y la diseminización paguetoide en los carcinomas de células sebáceas. Toda esa forma de presentación de los tumores tienden a ser más agresivas y yo las considero como que hay que tratarlas de una manera más urgente. La invasión en estos pacientes que ya típicamente en estos tumores ya requieren una exenteración. Si vamos al tumor más frecuente que nos vamos a encontrar en la práctica, es el carcinoma vasocelular, es el 20% de los tumores de párpado, del total benignos y malignos, el 90% de los tumores malignos. Hay una relación de 40:1 con el espinocelular o escamocelular y está reportada una mortalidad del 3%. Es un tumor que no tiene metástasis a distancia, pero hay una mortalidad por invasión a senos paranasales a la órbita y al cerebro. El escamocelular sí no tiene metástasis a linfáticos regionales, hay un 6% que tiene metástasis a distancia, el 8% tiene una invasión perineural. Estamos en un tumor más agresivo y tenemos que tratarlo de una manera más agresiva, o sea, con márgenes algo más grandes que los del vasocelular. Carcinoma sebáceo, el gran simulador, en donde tenemos que pensar siempre en un chalacio, en una conjuntivitis crónica que altera el borde, en un chalacio que parece que recidiva, que no se lo sacaron bien, parece un vasocelular, y ahí este es uno de los tumores que más tememos nosotros porque, bueno, tiene un 36% de invasión orbitaria y una mortalidad que está reportada entre el 9 y el 40%. Otro de los tumores que no son tan frecuentes, pero realmente son peligrosos, que es el tumor de células de Merkel. Este es un tumor que crece, tiene un crecimiento bastante rápido, generalmente se da a pacientes mayores de 50 años con alguna inmunodepresión o HIV positivo. La mortalidad llega al 28% a los 2 años y hay una gran recidiva. Se puede confundir con un linfoma, un carcinoma sebáceo, pero hay una típica presentación de un color rojo vinoso en donde hay que tratarlo y biopsiarlo rápido. También este es un tumor que es sensible a la quimioterapia, que se realiza después de la decisión quirúrgica con márgenes ampliados. En todo este tipo de tumores, digamos, más agresivos, de acuerdo al tamaño y al tiempo de ese tumor, tenemos que pensar siempre que puede haber un ganglios positivos regionales. Por lo tanto, es urgente pedir estudios, no retrasar la biopsia y pedir estudios en los ganglios. Hoy en día lo primero que se solicita, si está a disposición, es un PET-CT y una biopsia de ganglio también. Cuando vemos este tipo de lesiones y decidimos biopsiarlo, yo creo que todo lo que se pueda, lo que parezca sospechoso o no estemos tan seguros de que sea algo muy benigno, hay que biopsiarlo.
Y el procedimiento para biopsiarlo es bastante sencillo, se coloca anestesia local con epinefrina para evitar el mayor sangrado, porque son tumores que son un poquito más vasculares. La forma de sacarlo es una parte de tejido sano y una parte de tejido de la lesión. Evitar por ahí muchas zonas de fibrosis porque no nos va a dar células que sean malignas. Evitar la cauterización, porque el anatomopatólogo, si le cauterizamos la biopsia, no va a poder ver bien los cortes. Siempre fotografiarlos antes. Hoy tenemos una herramienta en el teléfono que es fundamental, que es la fotografía, que no nos sirve a nosotros como una prueba legal solamente, sino también nos sirve para poder compartirla con el anatomopatólogo y compartir desde cuándo tiene el tumor, digamos, de la presentación y otros signos que muchas veces eran más, que en otras veces son, no dejarlo al paciente abandonado, digamos, sino tratar de solucionárselo de manera lo más urgente posible. Por lo tanto, si tenemos que llegar a una conclusión, es urgente tratar un tumor cuando nosotros pensamos que es maligno, cuando aparece en los niños con crecimiento rápido, cuando tiene una localización de fácil diseminación, como el canto interno, cuando crece rápido, cuando tiene una posibilidad de metástasis a distancia, cuando hay un tumor grande y puede haber un ganglio palpable, eso es urgente. Y estos que nos estamos viendo bastante, que pacientes con difícil acceso a sistemas de salud de rápida respuesta, en donde los mandan de un lado a otro, desde la obra social o desde el hospital y no pueden, y si pasa un mes o pasa 2 meses, el tratamiento es diferente, o la estadificación. Bueno, muchas gracias.